Imagina que estás explorando las montañas de Arizona y te topas con el diario de un arqueólogo que se adentró en una cueva misteriosa, solo con su GPS y una linterna. Sus notas digitales parecen normales, pero las de papel empiezan a revelar algo inquietante, como si algo lo siguiera en la oscuridad. ¿Qué pasó realmente ahí abajo? Quédate conmigo para leer sus entradas completas y sentir el escalofrío de lo que descubrió. Hola, qué bueno que estés aquí viendo esto conmigo, como si estuviéramos charlando tranquilos. Si esta historia te atrapa desde el principio, un like ayuda a que llegue a más personas que disfrutan de relatos así. La suscripción te mantiene al tanto de cada nuevo video que subo para que no te pierdas nada. Y si me comentas de qué país me estás viendo, me das una idea clara de quién forma parte de esto y puedo ajustar las ideas para que te gusten aún más. Ahora, sin más demoras, que comience la historia. Encontraron este diario digital y un cuaderno de papel dentro de una mochila medio destrozada en la entrada de una caverna cerca de Flagstaff, Arizona, en marzo de 2007, casi 2 años después de que el doctor Elias Thorne desapareciera sin dejar rastro durante una expedición arqueológica que él mismo había organizado sin avisar a nadie más que a su hermana por teléfono, diciéndole que volvería en una semana como máximo y que si no sabía nada de él para el día 20 de julio, que avisara a las autoridades. La hermana esperó hasta el 23 para llamar a la policía porque pensó que tal vez se había quedado sin batería en el celular o que simplemente había decidido quedarse unos días más explorando, pero cuando llegó el equipo de búsqueda no encontraron nada más que estos registros abandonados junto con una linterna rota y un GPS que ya no encendía. Lo que sigue son las entradas completas de ambos diarios, tal como las dejó escritas, sin editar ni corregir nada, porque creemos que es importante leer exactamente lo que él vivió o creyó vivir en esas profundidades. Entrada en papel, 15 de julio de 2005. Llegué a Flagstaff esta mañana después de manejar toda la noche desde Tucson, porque no podía esperar ni un día más para empezar esta exploración que llevo planeando desde hace 3 meses, desde que vi esas imágenes satelitales que mostraban una grieta en las montañas al norte de la ciudad que nadie había reportado antes en ningún mapa geológico ni en los registros de cavernas conocidas de la zona. Estoy hospedado en un motel barato en la carretera porque no necesito lujos para esto, solo una cama donde dormir unas horas antes de partir mañana temprano hacia la caverna que he decidido llamar Obscura, porque en las fotos se ve como un agujero completamente negro en medio de las rocas rojizas, como si alguien hubiera cortado un pedazo de la montaña y dejado un vacío perfecto. Tengo todo el equipo listo. Mi GPS Garmin, que me costó una fortuna, pero que vale cada centavo porque tiene precisión de hasta 3 metros, 3 linternas LED con baterías de repuesto para al menos una semana. Mi laptop a prueba de agua, donde voy a ir registrando todo lo técnico, cuerdas, arneses, comida enlatada, pastillas purificadoras de agua por si encuentro algún arroyo subterráneo, y este cuaderno donde siempre escribo mis pensamientos personales porque me gusta tener un registro más humano de las cosas que vivo, no solo datos fríos y coordenadas. La gente de aquí en el motel me preguntó qué iba a hacer y les dije que era arqueólogo, que venía a estudiar unas formaciones rocosas, pero no les conté nada de la caverna, porque no quiero que nadie más sepa de esto hasta que yo haya explorado todo y documentado lo que haya adentro, si es que hay algo más que rocas y oscuridad. Hay leyendas locales sobre espíritus guardianes en estas montañas, historias que los Hopi cuentan sobre seres que viven bajo la tierra y que protegen lugares sagrados. Pero yo no creo en esas cosas, aunque admito que me dan curiosidad
y que siempre es interesante ver cómo las culturas antiguas explicaban fenómenos naturales con mitología. Mañana comienzo la aventura de verdad. Y estoy tan emocionado que casi no puedo dormir. Siento que esto puede ser algo grande, algo que cambie mi carrera, que últimamente ha estado bastante estancada desde el divorcio y desde que la universidad me negó el financiamiento para la expedición a Nuevo México el año pasado. Entrada digital, 15 de julio de 2005, 22 horas con 47 minutos. Coordenadas de la entrada de la caverna: 35.298, grados norte, 111.65, 14 grados oeste. Altitud: 2.240 metros sobre el nivel del mar. Temperatura exterior: 18 grados centígrados. Humedad relativa: 34%. Diámetro aproximado de la entrada según medición visual: 2.1 metros. Profundidad visible desde la superficie: imposible determinar sin descender. Equipo verificado y listo para mañana. Plan inicial: descenso exploratorio de los primeros 50 metros para evaluar estabilidad estructural y presencia de artefactos o formaciones de interés. Tiempo estimado de exploración: 4 a 6 horas. Señal de GPS en la entrada: fuerte, 8 satélites conectados. Señal de celular: 2 barras, suficiente para emergencias. Todo en orden. Entrada en papel: 16 de julio de 2005. No puedo creer lo que encontré hoy en los primeros 50 metros de descenso. Esto es increíble y confirma que esta caverna no es solo una formación geológica común, sino que fue usada por personas hace muchísimo tiempo, probablemente siglos o incluso milenios atrás. Las paredes están cubiertas de pinturas rupestres que representan figuras humanoides con lo que parecen ser instrumentos musicales, muy similares a las representaciones de Cocopelli que he visto en otros sitios arqueológicos del suroeste. Pero estas tienen algo diferente, algo en la forma en que están dibujadas, que me hace pensar que quien las hizo estaba tratando de contar una historia específica sobre este lugar. Hay también símbolos en espiral que podrían representar agua o tal vez el concepto de descenso, de ir hacia abajo, hacia el interior de la tierra. Y eso tiene sentido porque esta caverna claramente va muy profundo, mucho más de lo que pensé al principio. El descenso fue más fácil de lo que esperaba, porque hay formaciones naturales que sirven como escalones, y la roca es bastante estable. No sentí en ningún momento que fuera a derrumbarse o que estuviera en peligro real, aunque sí tuve que usar las cuerdas en un par de secciones donde la pendiente era demasiado pronunciada. Lo más extraño del día fue un zumbido bajo que escuché cuando estaba como a 40 metros de profundidad. Un sonido constante que al principio pensé que era el viento pasando por alguna grieta. Pero cuando me quedé quieto y presté atención, me di cuenta de que no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía estar en todas partes al mismo tiempo, como si la caverna misma estuviera vibrando a una frecuencia muy baja. Probablemente sea solo un efecto acústico causado por la forma de las paredes o por agua corriendo en algún lugar más profundo, pero tengo que admitir que me puso un poco nervioso por unos minutos hasta que decidí ignorarlo y seguir trabajando. Me siento vivo de una manera que no había sentido en años, desde antes de que todo se fuera al diablo con el divorcio y con los problemas en la universidad. Y creo que esta exploración es exactamente lo que necesitaba para recordar por qué me dediqué a esto en primer lugar, por qué pasé tantos años estudiando y trabajando en sitios polvorientos bajo el sol, porque hay algo mágico en descubrir cosas que nadie más ha visto en siglos, en ser el primero en poner los ojos en algo que estuvo oculto todo este tiempo. Entrada digital, 16 de julio de 2005, 18 horas con 33 minutos.
Profundidad alcanzada, 52 metros. Coordenadas GPS, 35.298. 1 grados norte, 111.6, 514 grados oeste, sin cambio significativo en latitud ni longitud debido a descenso vertical. Temperatura interior, 14 grados centígrados. Humedad, 87%. Descubrimiento principal. Pinturas rupestres en excelente estado de conservación. Estimación preliminar de antigüedad entre 800 y 1200 años, basándome en el estilo y la técnica, aunque necesitaría análisis de laboratorio para confirmarlo. Fotografías digitales tomadas. 47. Señal de GPS. Débil pero funcional. 4 satélites. La caverna continúa descendiendo en un ángulo de aproximadamente 35 grados. Composición de la roca, principalmente piedra caliza con vetas de cuarzo. No se observan signos de actividad animal reciente. Nivel de oxígeno, normal según mi medidor portátil. Regreso a la superficie programado para las 19 horas. Entrada en papel, 17 de julio de 2005. Hoy bajé hasta los 100 metros y encontré algo que me dejó sin palabras durante un buen rato, algo que no esperaba ver y que me hace pensar que esta caverna fue mucho más importante para las culturas antiguas de lo que imaginé. Hay huesos, muchos huesos, dispuestos en un patrón circular alrededor de lo que parece ser un pequeño altar de piedra tallada. Y no son huesos de animales, sino huesos humanos, aunque están tan viejos y frágiles que no me atreví a tocarlos mucho porque podrían desintegrarse. No soy experto en antropología forense, pero diría que son de al menos 3 o 4 individuos diferentes, tal vez más, y la forma en que están colocados sugiere que esto fue intencional, que alguien los puso ahí con un propósito ceremonial o religioso. El altar tiene grabados que no puedo identificar con ningún sistema de escritura conocido. Son más bien símbolos abstractos que podrían significar cualquier cosa o nada. Pero hay uno que se repite varias veces y que se parece a un ojo dentro de un círculo, lo cual me recuerda a símbolos de vigilancia o protección que he visto en otras culturas. Mientras estaba ahí tomando fotos y haciendo anotaciones, sentí algo raro, como si el aire se hubiera vuelto más pesado o más denso, y tuve la sensación de que la caverna estaba respirando, lo cual sé que suena ridículo porque las cavernas no respiran, pero es la única forma que tengo de describir esa sensación de que algo se expandía y se contraía a mi alrededor de manera muy lenta y constante. Probablemente sea solo mi imaginación, trabajando horas extras por la falta de luz natural y por estar solo aquí abajo. Pero me costó sacudirme esa sensación, incluso después de volver a subir a la superficie. Esta noche voy a revisar todas las fotos y a actualizar mis mapas digitales con las nuevas mediciones, y mañana planeo bajar aún más profundo porque según mi GPS la caverna continúa descendiendo al menos otros 100 metros, tal vez más. Entrada digital, 17 de julio de 2005, 20 horas con 15 minutos. Profundidad máxima alcanzada, 103 metros. Descubrimiento de restos óseos humanos en formación circular, posible sitio ceremonial. Fotografías tomadas, 68. Muestras recolectadas, ninguna. Decisión de preservar el sitio intacto hasta poder traer equipo especializado. Temperatura, 12 grados centígrados. Humedad, 91%. Señal de GPS. Intermitente, solo 2 satélites, precisión reducida a aproximadamente 15 metros. La caverna se bifurca a los 95 metros en 2 túneles. Elegí el de la derecha por ser más amplio. Composición del aire, normal, sin presencia de gases peligrosos según detector. Tiempo total bajo tierra, 7 horas. Estado físico, bueno, sin lesiones. Nivel de suministros, 85% restante. Entrada en papel, 18 de julio de 2005.
Algo está pasando aquí abajo y no sé si es real o si estoy empezando a alucinar por falta de oxígeno o por pasar demasiado tiempo en la oscuridad, pero tengo que escribirlo porque si no lo hago, siento que voy a volverme loco. Hoy bajé hasta los 150 metros, siguiendo el túnel derecho que encontré ayer, y llegué a una cámara enorme, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes en esta caverna, con el techo tan alto que mi linterna no alcanza a iluminarlo completamente y con formaciones de cristales en las paredes que brillan con una luz muy tenue, casi imperceptible, como si tuvieran algún tipo de fosforescencia natural. Estuve ahí parado durante varios minutos, solo mirando esos cristales y tratando de entender de dónde venía esa luz, porque no tiene sentido que haya luz a esta profundidad, pero ahí estaba, débil pero constante, y me hizo sentir como si estuviera en otro mundo, en un lugar que no debería existir. Mientras exploraba la cámara y tomaba mediciones, empecé a ver sombras moviéndose en los bordes de mi visión, sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Y sé que probablemente sean solo trucos que mi cerebro está jugándome porque los ojos humanos no están hechos para estar en oscuridad total durante tanto tiempo, pero igual me pusieron nervioso. Lo peor fue cuando apagué la linterna por un momento para ver mejor esa luz de los cristales y sentí como si algo me estuviera mirando desde la oscuridad, como si hubiera ojos invisibles observando cada uno de mis movimientos. Y tuve que encender la linterna de nuevo inmediatamente porque el miedo fue tan intenso que casi me hace correr de regreso hacia la superficie. No corrí, obviamente, porque soy un profesional y no voy a dejar que el miedo irracional arruine esta exploración. Pero tengo que admitir que me quedé con esa sensación de ser observado durante todo el resto del día, incluso ahora que estoy de vuelta en mi campamento en la entrada de la caverna. Mañana voy a bajar de nuevo y voy a llevar más baterías porque una de mis linternas se está agotando más rápido de lo que debería. Entrada digital, 18 de julio de 2005, 19 horas con 42 minutos. Profundidad alcanzada, 151 metros. Descubrimiento de cámara principal con formaciones cristalinas, posiblemente cuarzo o calcita, con propiedades luminiscentes. Dimensiones aproximadas de la cámara, 30 metros de diámetro, altura indeterminada. Fotografías tomadas, 89. Señal de GPS, muy débil, solo un satélite, imposible obtener coordenadas precisas. Señal de celular, nula. Batería del GPS, 47%. Batería de laptop, 62%. Batería de linterna principal, 38%. Consumo anormal. Revisar. Temperatura, 11 grados centígrados. Humedad, 94%. Todo procede según lo planeado. Mañana continuaré el descenso hacia los 200 metros, si las condiciones lo permiten. Entrada en papel. 19 de julio de 2005. Tengo que escribir esto rápido porque estoy temblando. Y no sé si es por el frío o por otra cosa, pero necesito sacarlo de mi cabeza antes de que me vuelva completamente paranoico. Hoy, mientras estaba en la cámara de los cristales, a unos 160 metros de profundidad, escuché un susurro. Y no fue mi imaginación, ni el viento, ni el eco de mis propios movimientos. Fue un susurro claro y definido, que sonaba como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído derecho. Tan cerca que sentí el aire moviéndose contra mi piel. No pude entender las palabras porque no estaban en inglés, ni en español, ni en ningún idioma que yo reconozca, pero el tono era urgente, como si quien estuviera susurrando quisiera advertirme de algo o decirme que me fuera de ahí. Me quedé completamente inmóvil durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo unos segundos, y luego el susurro se detuvo tan abruptamente como había empezado.
dejándome solo con el sonido de mi propia respiración acelerada y el goteo constante de agua en algún lugar de la caverna. Revisé mi grabadora digital para ver si había capturado el sonido, pero no hay nada, solo silencio. Y luego mi voz diciendo que voy a explorar el lado este de la cámara, lo cual significa que o la grabadora no funcionó en ese momento o el susurro solo existió en mi cabeza. Estoy empezando a preguntarme si debería subir a la superficie por un día o dos para descansar y despejar mi mente, porque esto de estar solo aquí abajo durante tantas horas seguidas claramente me está afectando más de lo que pensé. Pero al mismo tiempo, no quiero perder el impulso de la exploración ni arriesgarme a que alguien más descubra esta caverna mientras estoy fuera. Decidí que voy a seguir bajando mañana, pero voy a ser más cuidadoso con mi estado mental y voy a tomar descansos más frecuentes. Y si las cosas se ponen peor, voy a abortar la misión y volver cuando pueda traer a alguien más conmigo. Aunque la idea de compartir este descubrimiento con otra persona antes de haberlo documentado completamente me molesta bastante. Entrada digital, 19 de julio de 2005, 21 horas con 8 minutos. Profundidad alcanzada, 168 metros. Exploración de cámara cristalina completada. Muestras fotográficas, 124 total acumulado. Señal de satélite, intermitente, imposible mantener conexión estable. Intenté enviar datos por satélite, pero la transmisión falló 3 veces. Batería del equipo de comunicación, 41%. Nota técnica. Los cristales en la cámara parecen contener algún mineral que interfiere con las señales electromagnéticas, lo cual explicaría la pérdida progresiva de conexión GPS. Temperatura corporal, normal. Hidratación adecuada. Consumo de alimentos, según lo programado. No se registran anomalías ambientales, ruidos ocasionales atribuibles a asentamiento de rocas o movimiento de agua subterránea. Continúo con el protocolo establecido. Entrada en papel. 20 de julio de 2005. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien, porque claramente no lo está. Y si algo me pasa aquí abajo, quiero que quien encuentre este cuaderno sepa que no estoy loco, que lo que estoy experimentando es real, aunque no tenga una explicación lógica para ello. Anoche, después de escribir mi última entrada, decidí quedarme a dormir en la cámara de los cristales en lugar de subir a la superficie porque estaba demasiado cansado para hacer el ascenso de 150 metros. Y mientras dormía, tuve sueños tan vívidos y perturbadores que me desperté gritando y tardé varios minutos en recordar dónde estaba. Soñé que la caverna estaba llena de gente. Cientos de personas vestidas con ropas antiguas que caminaban en procesión hacia las profundidades llevando antorchas y cantando en ese mismo idioma extraño que escuché en el susurro. Y todos me miraban al pasar, como si supieran exactamente quién era yo y qué estaba haciendo ahí. Y sus ojos brillaban con esa misma luz tenue de los cristales. En el sueño yo intentaba hablarles, pero no me salía la voz. Y cuando traté de seguirlos hacia abajo, mis piernas no se movían. Estaba completamente paralizado mientras ellos desaparecían en la oscuridad uno por uno hasta que quedé solo de nuevo. Cuando me desperté, lo primero que hice fue encender todas mis linternas, porque la oscuridad se sentía opresiva de una manera que nunca antes había experimentado, como si fuera algo sólido que presionaba contra mi pecho y me impedía respirar correctamente. Pasé el resto de la noche despierto, bebiendo café de mi termo y revisando mis notas para mantener la mente ocupada. Y cuando finalmente amaneció allá arriba en la superficie, aunque yo no podía verlo, decidí que hoy iba a bajar hasta los 200 metros, sin importar qué, porque siento que hay algo ahí abajo que necesito encontrar, algo que me está llamando de una manera que no puedo explicar con palabras. Mientras desayunaba esta mañana volví a sentir esa sensación de ser observado, pero esta vez fue más intensa.
como si quien me estuviera mirando estuviera mucho más cerca que antes. Tal vez a solo unos metros de distancia, escondido entre las sombras donde mi luz no alcanza. Giré la cabeza rápidamente varias veces, tratando de sorprender a lo que sea que esté ahí. Pero nunca vi nada, solo las paredes de roca y los cristales brillando débilmente en la penumbra. Empecé el descenso hace una hora y ya estoy a 190 metros, y el túnel se ha vuelto más estrecho y más inclinado, tanto que en algunos lugares tengo que arrastrarme sobre mi estómago para pasar, y el aire se siente diferente aquí, más pesado y con un olor extraño que me recuerda a tierra mojada, mezclada con algo metálico, como sangre vieja. Las paredes están cubiertas de más símbolos grabados, los mismos que vi en el altar de los huesos, pero en mayor cantidad y más elaborados. Y hay uno nuevo que no había visto antes. Una figura que parece representar a una persona con múltiples brazos extendidos en todas direcciones, como si estuviera tratando de agarrar algo o de alcanzar a alguien. Ese símbolo se repite cada pocos metros y siempre está orientado hacia abajo, hacia donde yo voy, como si fuera una señal o una advertencia de que algo importante está más adelante. Entrada digital, 20 de julio de 2005, 16 horas con 27 minutos. Profundidad, 197 metros. Túnel se estrecha considerablemente. Diámetro mínimo de paso, 0.8 metros. Progreso más lento de lo anticipado. Descubrimiento de altar de piedra con artefactos, vasijas de cerámica intactas, posiblemente de origen anasazi o cultura relacionada. Estimación de antigüedad 900 a 1100 después de Cristo. Fotografías, 156 acumuladas. GPS completamente inoperativo a esta profundidad. Última lectura válida fue a los 170 metros. Navegación ahora basada en brújula y mediciones manuales de distancia. Batería de laptop, 51%. Equipo de comunicación satelital, sin señal. Última sincronización de datos, hace 18 horas. Temperatura, 10 grados centígrados. Humedad, 97%, condensación visible en todas las superficies. Nota: eco en esta sección del túnel produce reverberaciones inusuales. Posible presencia de cámaras adicionales más adelante. Entrada en papel. 21 de julio de 2005. Llegué a los 250 metros y encontré algo que me ha dejado completamente desconcertado y francamente asustado, aunque me cuesta admitirlo, porque se supone que soy un científico y no debería dejarme llevar por emociones irracionales. Hay una segunda cámara más grande que la primera, y en el centro de ella hay una estructura que no es natural, que definitivamente fue construida por manos humanas hace mucho tiempo. Una especie de torre o columna hecha de piedras apiladas que llega desde el suelo hasta perderse en la oscuridad del techo, y alrededor de esa columna hay más huesos, muchos más que los que vi antes, dispuestos en círculos concéntricos que se extienden por toda la cámara, como si fueran las ondas en el agua después de tirar una piedra. Conté al menos 20 cráneos solo en el círculo más cercano a la columna, y probablemente hay muchos más que no puedo ver porque mi linterna no alcanza a iluminar toda la cámara. Lo más perturbador no son los huesos en sí mismos, sino la forma en que están colocados, porque todos los cráneos están orientados hacia la columna central, como si las personas hubieran muerto mirándola, o como si alguien los hubiera puesto así intencionalmente después de que murieran. Y eso me hace pensar en sacrificios rituales o en algún tipo de culto a la muerte que practicaban las culturas antiguas de esta región. Mientras estaba ahí parado tratando de procesar lo que estaba viendo, sentí un toque en mi hombro izquierdo, un toque claro y definido, como si alguien hubiera puesto su mano sobre mí. Y cuando me di vuelta, no había nadie. Solo la oscuridad y el silencio absoluto, que es aún peor que cualquier ruido,
porque significa que estoy completamente solo aquí abajo, o al menos eso es lo que mi parte racional quiere creer. Pero mi parte irracional, la parte que está empezando a tomar control de mis pensamientos, me dice que no estoy solo en absoluto, que hay algo más aquí conmigo, algo que ha estado aquí durante siglos o milenios esperando a que alguien bajara lo suficiente como para encontrarlo. Intenté tomar fotos de la columna y de los huesos, pero mi cámara digital empezó a funcionar mal. La pantalla se llenó de líneas estáticas y luego se apagó completamente, a pesar de que la batería estaba casi llena cuando bajé. Así que tuve que conformarme con hacer dibujos rápidos en este cuaderno y con tomar mediciones manuales de todo lo que pude. La columna tiene aproximadamente 3 metros de diámetro en la base y está cubierta de los mismos símbolos que he visto en las paredes. Pero aquí están tallados mucho más profundamente en la piedra, como si quien los hizo hubiera querido asegurarse de que duraran para siempre. Hay uno en particular que me llamó la atención, un símbolo que se repite en los 4 lados de la columna a la misma altura, más o menos a la altura de mi pecho, y representa lo que parece ser un ojo abierto con lágrimas cayendo de él. O tal vez no son lágrimas, sino algo más, tal vez sangre o agua, no puedo estar seguro. Toqué ese símbolo con mi mano y la piedra estaba caliente, mucho más caliente que el resto de la columna, y cuando quité la mano, vi que había dejado una marca de humedad en la piedra, como si mi sudor hubiera sido absorbido instantáneamente por la roca. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista geológico, porque la piedra debería estar fría a esta profundidad y no debería absorber líquidos tan rápidamente. Pero ahí estaba la evidencia justo frente a mis ojos. Decidí que necesitaba salir de esa cámara por un rato para despejar mi cabeza, así que retrocedí unos 50 metros por el túnel y me senté en una saliente de roca a comer algo y a beber agua. Y mientras estaba ahí sentado en silencio, escuché voces. No susurros esta vez, sino voces claras que hablaban en ese idioma extraño, y sonaban como si vinieran de la cámara que acababa de dejar, como si hubiera un grupo de personas ahí reunidas, conversando entre ellas. Me levanté de un salto y corrí de vuelta hacia la cámara con mi linterna en alto esperando encontrar a alguien. Tal vez otros exploradores que habían entrado a la caverna sin que yo me diera cuenta. Pero cuando llegué, la cámara estaba exactamente como la había dejado, vacía excepto por la columna y los huesos, y las voces se habían detenido. Estoy empezando a pensar que tal vez debería subir a la superficie y terminar esta exploración, que tal vez he bajado demasiado y que mi mente está jugándome trucos peligrosos, pero al mismo tiempo siento una compulsión casi irresistible de seguir bajando, de ver qué hay más allá de esta cámara, porque según mis cálculos, la caverna continúa descendiendo al menos otros 50 metros, tal vez más. Entrada digital, 21 de julio de 2005, 19 horas con 53 minutos. Profundidad, 253 metros. Descubrimiento de segunda cámara ceremonial con estructura central de piedra, altura estimada de la estructura, 8 a 10 metros. Diámetro de la cámara, aproximadamente 45 metros. Restos óseos. Cantidad significativa, estimación preliminar de más de 50 individuos. Cámara digital, fallo técnico, causa desconocida. Intentaré reparación mañana. Batería de equipo principal, laptop 44%, linterna principal 29%, linternas de respaldo 67% y 71%. Equipo de comunicación satelital, sin señal, último intento de transmisión falló. Temperatura 9 grados centígrados. Humedad 98%. Nota técnica. Anomalías electromagnéticas detectadas cerca de la estructura central. Posible presencia de minerales con propiedades magnéticas inusuales. Nivel de oxígeno,
dentro de parámetros normales según medidor. Estado físico, fatiga moderada, sin lesiones. Planeo descansar aquí esta noche y continuar exploración mañana hacia niveles más profundos si las condiciones lo permiten. Entrada en papel. 22 de julio de 2005, madrugada. No estoy seguro de la hora exacta. No puedo dormir y no creo que vaya a poder dormir nunca más después de lo que acaba de pasar. Y estoy escribiendo esto con manos temblorosas mientras mi linterna parpadea porque la batería se está agotando y solo me quedan 2 linternas de respaldo. Y no sé si van a ser suficientes para salir de aquí si decido hacerlo. Me quedé dormido hace unas horas. No sé cuántas, porque mi reloj se detuvo y mi celular no tiene señal para sincronizar la hora. Y me desperté porque sentí que alguien me estaba tocando la cara. Dedos fríos que recorrían mi frente y mis mejillas como si estuvieran memorizando mis rasgos. Y cuando abrí los ojos, vi una figura parada junto a mí, una silueta oscura que era más negra que la oscuridad circundante. Y tenía la forma general de una persona, pero algo en sus proporciones estaba mal. Los brazos eran demasiado largos y la cabeza era demasiado grande y estaba inclinada en un ángulo que ningún cuello humano podría sostener. Grité y encendí mi linterna y la figura desapareció instantáneamente. Se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sé que estaba ahí porque todavía puedo sentir el frío de esos dedos en mi piel. Me levanté de inmediato y empaqué todas mis cosas porque pensé que iba a salir corriendo hacia la superficie y olvidarme de esta maldita caverna para siempre. Pero cuando empecé a caminar hacia el túnel de salida, mis piernas me llevaron en la dirección opuesta, hacia abajo, hacia las profundidades, como si mi cuerpo ya no me perteneciera y estuviera siendo controlado por algo más. Intenté detenerme, pero no pude. Seguí caminando y bajando por túneles cada vez más estrechos y oscuros, hasta que llegué a un lugar donde el túnel se abre a otra cámara, más pequeña que las anteriores, pero de alguna manera más importante. Puedo sentirlo en mis huesos. En el centro de esta cámara hay un pozo, un agujero perfectamente circular en el suelo que desciende verticalmente hacia la oscuridad más absoluta que he visto en mi vida. Y cuando me asomé al borde y apunté mi linterna hacia abajo, no pude ver el fondo. La luz simplemente se perdía en la negrura como si fuera absorbida por algo. Alrededor del pozo hay inscripciones en la roca. No símbolos esta vez, sino algo que parece ser escritura real. Líneas de texto que corren en espiral alrededor del borde del pozo, y aunque no puedo leer el idioma, hay algo en la forma de las letras que me resulta familiar, como si las hubiera visto antes en algún libro o en algún museo, pero no puedo recordar dónde. Mientras estaba ahí arrodillado junto al pozo, tratando de copiar algunas de las inscripciones en mi cuaderno, escuché un sonido que venía de abajo. Un sonido que empezó como un zumbido bajo similar al que escuché el primer día, pero que fue creciendo en volumen e intensidad hasta convertirse en algo parecido a un canto. Docenas o cientos de voces cantando al unísono en ese idioma extraño. Y el sonido era tan fuerte que tuve que taparme los oídos con las manos, pero igual podía escucharlo, podía sentirlo vibrando dentro de mi cráneo y de mis dientes. El canto duró tal vez 1 minuto, tal vez 1 hora. No tengo forma de saberlo porque el tiempo se ha vuelto extraño aquí abajo. Y luego se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejándome en un silencio que era de alguna manera peor que el ruido. Me alejé del pozo gateando porque mis piernas no querían sostenerme y me apoyé contra la pared de la cámara, respirando pesadamente y tratando de no entrar en pánico. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estoy solo aquí abajo. Nunca he estado solo. Hay algo más en esta caverna conmigo, algo que ha estado observándome desde el momento en que entré. Algo que vive en las profundidades más allá de ese pozo y que tal vez ha estado ahí durante miles de años esperando. No sé qué es
y no estoy seguro de querer saberlo, pero al mismo tiempo siento que tengo que saberlo, que vine aquí por una razón y que no puedo irme hasta que descubra qué hay en el fondo de ese pozo. Voy a bajar, voy a usar mis cuerdas y mi equipo de escalada y voy a descender por ese pozo hasta donde pueda llegar. Y si no vuelvo a escribir en este cuaderno, entonces quien lo encuentre sabrá que bajé demasiado, que fui demasiado lejos en busca de respuestas que tal vez los humanos no deberían tener. Entrada digital. 22 de julio de 2005, hora desconocida. Profundidad estimada: 280 a 290 metros. Mediciones manuales pueden tener margen de error significativo. Descubrimiento de tercera cámara con pozo vertical central. Diámetro del pozo, aproximadamente 4 metros. Profundidad del pozo, indeterminada, más de 50 metros, según cálculo basado en tiempo de caída de piedra de prueba. Inscripciones en idioma no identificado alrededor del borde del pozo. Posible relación con lenguas uto-aztecas, pero requiere análisis experto. Equipo de comunicación satelital. Último intento de transmisión. Señal extremadamente débil. No confirmación de recepción. Batería crítica en múltiples dispositivos. Temperatura 8 grados centígrados. Humedad 99%. Condensación constante. Nota importante: experimentando posibles alucinaciones auditivas y visuales, causa probable fatiga extrema y posible hipoxia leve, a pesar de lecturas normales en medidor de oxígeno. Recomendación: ascenso inmediato a superficie. Decisión: continuar exploración del pozo. Descenso programado para dentro de 1 hora. Si esta entrada es la última, coordenadas aproximadas de ubicación: 300 metros de profundidad vertical desde entrada original en 35.298, 1 grados norte, 111.65, 14 grados oeste. Entrada en papel, 22 de julio de 2005, última entrada. Estoy en el fondo del pozo, o al menos tan abajo como pude llegar antes de que se me acabaran las cuerdas. Y lo que encontré aquí no tiene ningún sentido, no puede ser real, pero está justo frente a mí, y puedo tocarlo con mis manos, así que tiene que ser real. El pozo desciende unos 60 metros en caída vertical, y luego se abre a una cámara que es diferente a todas las demás. Las paredes aquí no son de roca natural, sino que están cubiertas de algo que parece metal, un metal oscuro que no refleja la luz de mi linterna, sino que la absorbe, y toda la superficie está cubierta de esos símbolos que he visto arriba, pero aquí están brillando con una luz azul muy tenue, como si tuvieran algún tipo de energía propia. En el centro de la cámara hay algo que solo puedo describir como una puerta, una estructura rectangular de unos 3 metros de alto por 2 de ancho que está empotrada en la pared del fondo. Y la superficie de esa puerta es completamente lisa y negra como el vacío del espacio. Y cuando pongo mi mano cerca de ella, puedo sentir una vibración, un pulso constante, como si fuera algo vivo. No hay manija, ni cerradura, ni ninguna forma obvia de abrirla, pero los símbolos alrededor del marco están brillando más intensamente que los demás. Y hay uno en particular, justo en el centro del dintel, que es el mismo símbolo del ojo llorando, que vi en la columna de la segunda cámara. Toqué ese símbolo y la puerta reaccionó. La superficie negra empezó a ondular como agua, y por un momento pude ver algo al otro lado. Algo que parecía ser un espacio enorme, lleno de más de esas luces azules. Pero luego la visión se desvaneció y la puerta volvió a ser sólida. Mientras estaba ahí parado frente a la puerta tratando de decidir qué hacer, escuché pasos detrás de mí, pasos claros y definidos de alguien caminando sobre la roca. Y cuando me di vuelta, vi figuras emergiendo de las sombras en los bordes de la cámara. Figuras que tenían forma humana, pero que se movían de manera extraña,
como si no estuvieran acostumbradas a tener cuerpos físicos. Conté 5, luego 10, luego dejé de contar porque seguían apareciendo más y más hasta que toda la cámara estuvo llena de ellas. Todas mirándome en silencio con ojos que brillaban con esa misma luz azul de los símbolos. No sentí miedo en ese momento, lo cual es extraño porque debería haber estado aterrorizado, pero en lugar de eso sentí una especie de calma, una sensación de que esto era inevitable, de que todo lo que había pasado desde que entré a la caverna me había estado llevando hacia este momento. Una de las figuras se adelantó, la más cercana a mí, y extendió su mano como si quisiera que yo la tomara, y cuando miré esa mano, vi que no era completamente sólida. Podía ver a través de ella como si estuviera hecha de humo o de niebla. La figura abrió su boca y habló, y esta vez pude entender las palabras aunque no estaban en ningún idioma que yo conociera. Las entendía directamente en mi mente como si fueran pensamientos más que sonidos, y me dijo que había llegado demasiado lejos, que había cruzado un umbral que no debería haber cruzado, y que ahora tenía que elegir entre volver atrás y olvidar todo lo que había visto o quedarme aquí con ellos para siempre. Le pregunté quiénes eran, y me respondió que eran los guardianes, los que habían sido dejados aquí hace mucho tiempo para proteger lo que estaba detrás de la puerta, para asegurarse de que nadie la abriera nunca, porque lo que había al otro lado no debería ser liberado en el mundo de arriba. Le pregunté qué había detrás de la puerta y la figura negó con la cabeza y dijo que esa era una pregunta que no debía ser respondida, que algunos conocimientos eran demasiado peligrosos incluso para aquellos que los buscaban. Entonces me di cuenta de que todas las historias que había escuchado sobre espíritus guardianes en estas montañas no eran solo leyendas, eran advertencias, eran formas de mantener a la gente alejada de este lugar. Y yo había ignorado esas advertencias porque pensé que era más inteligente que las culturas antiguas, que mi ciencia y mi tecnología me protegerían de cualquier peligro. Pero estaba equivocado, completamente equivocado, porque hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar y que la tecnología no puede controlar, cosas que existen en los espacios entre lo que sabemos y lo que no sabemos, y esta caverna es uno de esos espacios. Le dije a la figura que quería volver, que había cometido un error al bajar tan profundo, pero me respondió que ya era demasiado tarde, que el simple hecho de haber llegado hasta aquí había cambiado algo en mí, había abierto algo en mi mente que no podía ser cerrado de nuevo, y que aunque volviera a la superficie nunca sería el mismo. Siempre sabría que hay algo más allá de la realidad que percibimos, algo antiguo y poderoso que espera en la oscuridad. Las figuras empezaron a acercarse más, formando un círculo a mi alrededor, y sentí que el aire se volvía más denso y más frío, y mi linterna empezó a parpadear, y luego se apagó completamente dejándome en la oscuridad total, excepto por esa luz azul de los símbolos, que ahora era lo único que podía ver. Puedo sentir sus manos tocándome. Docenas de manos frías que me agarran de los brazos y de los hombros y están tirando de mí hacia la puerta, hacia esa superficie negra que ahora está ondulando de nuevo. Y sé que si cruzo esa puerta, nunca voy a volver. Voy a quedarme aquí abajo para siempre como ellos, convertido en otro guardián más, esperando a que el próximo explorador baje demasiado. Estoy tratando de resistirme, pero no tengo fuerzas. He estado aquí abajo demasiado tiempo y estoy demasiado cansado, y parte de mí ya no quiere resistirse. Parte de mí quiere saber qué hay al otro lado de esa puerta. Quiere ver los secretos que han estado ocultos durante milenios. Si alguien encuentra este cuaderno, por favor, no bajen a buscarme.
No intenten explorar esta caverna, sellen la entrada y olvídense de que existe, porque hay cosas aquí abajo que no deberían ser encontradas, cosas que deberían permanecer enterradas en la oscuridad para siempre. No estoy solo aquí, nunca estuve solo, y ahora entiendo que la sensación de ser observado que tuve desde el primer día era real. Ellos me estaban observando, esperando a ver si yo era lo suficientemente tonto como para bajar hasta el final. Y lo fui. La puerta se está abriendo y puedo ver lo que hay al otro lado, y es hermoso y terrible al mismo tiempo. Es todo lo que siempre quise descubrir y todo lo que siempre temí encontrar. Y ya no puedo escribir más porque me están llevando, Mensaje de satélite fragmentado, 22 de julio de 2005. 23 horas con 47 minutos, reconstruido de datos parciales recuperados. Señal débil, 300 metros profundidad, descubrimiento increíble pero no puedo, observado, no estoy solo, algo aquí, necesito, ayuda, no puedo salir, ellos están aquí, la puerta abierta, no vengan, no busquen, olviden este lugar, demasiado tarde para mí, digan a mi hermana que lo siento, no debí bajar tan profundo, los guardianes reales, todo real, fin de transmisión, nota final del equipo de rescate, marzo de 2007. Los restos del doctor Elias Thorne nunca fueron encontrados a pesar de múltiples expediciones de búsqueda que exploraron la caverna hasta una profundidad de 200 metros, que fue el límite de seguridad establecido por los expertos en espeleología que participaron en el rescate. La caverna resultó ser mucho más extensa y peligrosa de lo que las imágenes satelitales iniciales habían sugerido, con múltiples túneles colapsados y cámaras inestables que hicieron imposible continuar la búsqueda más allá de ese punto sin arriesgar más vidas. Su equipo fue encontrado disperso en varios niveles de la caverna, incluyendo su GPS, que efectivamente dejó de funcionar a los 170 metros tal como él había registrado, su laptop con la batería completamente agotada, y este cuaderno de papel junto con el dispositivo de comunicación satelital que contenía el último mensaje fragmentado. Las autoridades concluyeron que el Dr. Thorne probablemente sufrió un colapso mental debido a la exposición prolongada a condiciones extremas de aislamiento y oscuridad, lo cual explicaría las alucinaciones y los delirios evidentes en sus últimas entradas, y que muy probablemente cayó en alguna de las grietas profundas que existen en los niveles inferiores de la caverna, donde su cuerpo permanece hasta el día de hoy. La entrada a la caverna fue sellada oficialmente en abril de 2007 por orden del Servicio Forestal de Estados Unidos, citando peligros geológicos y riesgo inaceptable para futuros exploradores, y el área circundante fue declarada zona restringida con acceso prohibido al público. Sin embargo, algunos miembros del equipo de rescate reportaron experiencias extrañas durante las expediciones de búsqueda, incluyendo sensaciones de ser observados, susurros inexplicables y avistamientos de sombras que se movían en los límites de la luz de sus linternas, reportes que fueron oficialmente descartados como efectos psicológicos del estrés y la sugestión causada por haber leído los diarios del Dr. Thorne antes de entrar a la caverna. La hermana del Dr. Thorne, quien fue la última persona en hablar con él antes de su desaparición, estableció una pequeña placa conmemorativa cerca del sitio sellado de la entrada y ocasionalmente visita el lugar para dejar flores, aunque ha declarado en entrevistas que a veces siente que su hermano todavía está ahí abajo de alguna manera. No muerto, sino cambiado, convertido en parte de algo más grande y más antiguo que cualquier cosa que la ciencia moderna pueda comprender. Los diarios completos fueron archivados en la Universidad de Arizona, donde el Dr. Thorne había trabajado como profesor asociado de arqueología,
y permanecen disponibles para investigadores académicos que deseen estudiar los efectos psicológicos del aislamiento extremo en ambientes subterráneos, aunque muy pocos han solicitado acceso a ellos porque, según dicen quienes los han leído, hay algo en esas páginas que produce una inquietud profunda y persistente, una sensación de que tal vez el Dr. Thorne no estaba alucinando después de todo, de que tal vez realmente encontró algo ahí abajo en la oscuridad, algo que todavía espera a que alguien más sea lo suficientemente curioso o lo suficientemente imprudente como para ir a buscarlo.